Bolívar, Sí. ahí en Manzanares. Y ya estamos de vuelta con mucho más de Tú y Yo en este programa especial dedicado a hablar de qué momento es el preciso para dar a conocer esos temas escabrosos para muchos padres de la sexualidad a nuestros hijos cuando están en la adolescencia o van en camino a. Nosotros también tenemos el gusto de invitar a este set a otra invitada de lujo que se suma, Anaé Torrealba, cantante, compositora y locutora, muy querida por la casa porque siempre ella tan carismática, pero aquí venimos a aprender y que también nos cuentes con tus anécdotas cómo has ido manejando eso, porque ya tú tienes una hija grande, ya pasaste esa etapa, pero la adolescencia de tu primera hija en comparación con los que vienen ya, el más pequeño de 8, es completamente diferente. Porque es un mundo distinto. Buenos días, encantada de compartir con ustedes. Hola a todos, gracias por hacerme sentir siempre en casa. Sí, yo creo que la educación de nuestros hijos es completamente diferente porque somos mamás distintas de cada uno de ellos. Porque cuando mi hija de 24, que falleció a los 24 años, estaba conmigo, yo era una persona con un conocimiento, una experiencia distinta a la que tengo hoy en día. A medida que va pasando el tiempo, mis dos hijas mayores tienen 7 años de diferencia y entre la del medio y el chiquitín hay 13 años. Entonces, yo he ido viviendo y aprendiendo muchas cosas y quizás cambiando mi perspectiva. Además que son personas distintas, nuestros hijos. Es totalmente diferente Anastasia, porque también tengo una hija que se llama Anastasia, y Diego, que ahora tiene 8 años, que está viviendo un mundo en donde el bombardeo de información es diferente, el acceso a la información es distinta. Y creo que, como tú decías al principio del programa, no siempre es fácil para nosotros que fuimos criados en otra época, con papás muy conservadores, con muy poco acceso a la información o a la comunicación entre padres e hijos sobre esos temas que son difíciles de hablar. Porque es que por modernos que sean, cuando tu hijo llega y te dice, voy a tener sexo con mi novio, o sea, tú por dentro el demonio de tamaño, te vuelves un monstruo. Y por fuera, cálmate, 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 que eso es natural, que eso es normal, que te iba a tocar, tú sabías que esto venía. No es fácil, pero es necesario informarse, es necesario hablarlo, es necesario que no haya una brecha entre padres e hijos, pero que tampoco te conviertas en un compinche sin límites. El papá siempre va a tener una función. La confianza termina cuando comienza el abuso. Uno puede ser amigo en ciertos momentos de sus hijos. Puede ser permeable, puede ser comprensivo, puede ser comunicativo, pero no puedes perder el rol de padre nunca. Porque tú viniste con una labor y una función de guiar, de conducir, de poner el límite con amor, de poner disciplina desde el cariño, y eso siempre va a ser necesario, porque nadie lo va a hacer sin un papá. No es fácil, para nada. Y nadie viene con un manual, además. No, aquí esto es empírico y vamos sobre la marcha aprendiendo. Pero nuestros hijos nos necesitan ese apoyo, necesitan que nosotros estemos informados, que nosotros como padres nos ocupemos por nutrirnos. Hoy en día es muy fácil, ya no tienes que ir a una biblioteca, pedir un libro, pasar la pena. Usted me puede dar un libro sobre sexualidad delante de todo el mundo en una biblioteca, eso es horrible. Usted agarra su dispositivo inteligente, entra en una página de consulta seria, porque hay muchísimas opciones médicas con distintas formas de asumirlo, unas más sencillas, otras más científicas. Y puedes tú documentarte como padre, puedes tú aprender para la hora de tener que manejarlo con tus hijos, tengas por lo menos un piso, el susto va a estar ahí todo el tiempo. Pero tú por lo menos al tener información vas a tener mucho más poder para cuando venga esa pregunta incómoda que te va a llegar, pero tú vas a tener cómo enfrentarla. Fíjate que Anaé hablaba de algo muy interesante, que es el verificar realmente las fuentes. Hoy en día nos vamos directamente es la adecuada. Entonces, la desinformación es aún mayor. Nosotros tenemos un material que nos ha preparado nuestro equipo de producción, porque salimos a la calle precisamente a preguntarle a los venezolanos qué opinan sobre este tema y cuál es la edad adecuada para abordar el tema con nuestros hijos adolescentes. Vamos a ver qué dice. Señora Luz, ¿a qué edad usted considera que se le debe empezar a hablar de sexualidad a los más jóvenes? Bueno, yo considero que parte de la formación que debemos darle a nuestros hijos, y en la medida en que nosotros entendemos que comunicarnos con ellos es importante, pienso que no hay una edad por decir, o sea, es mi consideración, no es una edad específica, es hablar siempre con ellos, tener una comunicación, y en la medida en que tú ves que el niño ya empieza a desarrollarse ya de niño, adolescente, empezar a hablarle abiertamente, dirigido por Dios, siempre. Yo soy una persona muy espiritual.
y dirigido por Dios, hablar con tu hijo sobre esas cosas. Pero es básico la confianza que tú desde siempre debes tener con tus hijos. Okay, ya hablando en cuanto a los especialistas, ¿qué pregunta usted le haría a algún especialista, alguna duda, alguna inquietud acerca de los temas de sexualidad? Mira, si hay algo que a mí me genera bastante duda y confusión, es esto de esa sexualidad que cuando a veces los jóvenes empiezan a tener como esa diversidad en cuanto a no saber supuestamente qué tipo de sexualidad es la que tienen. Yo pienso que ahí hay una gran falla de los especialistas, porque en vez de como que tratar de ayudarlos realmente, los confunden más, y con esto de un libertinaje que hay muy, muy fuerte con relación a lo que es la sexualidad y los derechos supuestamente, lo que están es afianzando más conductas inadecuadas, inapropiadas en los jóvenes. Bueno, excelente la participación de las personas en calle opinando sobre el tema y rescatando un poco precisamente lo que informaba esta usuaria que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Ciertamente hay muchísima confusión hoy en día con el tema, sin entrar en aguas profundas, el tema de la comunidad que tanto llama la atención a nuestros hijos, pero que a veces dicen, bueno, no, es que fulanito, como me llegó, y traigo a colación el ejemplo, que me dijo, no, es que fulanito forma parte de la comunidad. Y yo dije, ¿cómo abordar este tema? ¿Qué comunidad? Y entonces esas dudas que se generan en esa etapa. Claro, lo que pasa es que en principio, así como la señora, creo que todos estamos confundidos. Cuando hablas de la comunidad, ¿verdad? Primero, la comunidad tiene unas siglas, LGBTIQ+, y pare de contar, ¿verdad? Y dentro de esta comunidad hay muchísimas personas que se identifican con diferentes cosas y con diferentes roles. Entonces ahí tendríamos que hablar no solamente de la identidad sexual, sino de la orientación sexual. Entonces no podemos meter a todos dentro del mismo saco, ¿ok? Entonces si viene una niña, por ejemplo, no, es que mi amiga es no binaria, ok, ahí estamos hablando de una persona que no se identifica ni con un género ni con el otro. En ese caso, ¿qué le recomiendas a un papá que llegó y se le sentó el muchachito con esa pregunta? ¿Qué tiene que ser un papá? Y que a veces uno como papá, pues simplemente claro, no, desconoce. Hija, déjame, realmente desconozco, porque también a veces nosotros tenemos que decirle y manifestarle a nuestros hijos que no tenemos el conocimiento, e incluso y no inventarle. ese espacio de empatía, creo yo, que te permite también conocer qué tanto puedes saber del tema, y si no sabes, invitarlo a podamos investigar yo juntos. creo, y me parece sumamente importante, escuchar a nuestros hijos para saber hasta qué punto tienen esa información o hasta qué punto ellos están hablando sobre algo que tiene un basamento, que esa inquietud, ¿qué es lo que ellos saben? ¿Qué es lo que ellos quieren saber? ¿Qué piensas tú de eso? Correcto. Cuando te llega y te dice, mamá, ya yo sé lo que es hacer el amor, y entonces tú te haces una película de que tú tienes una información preconcebida en tu cabeza. Primero escúchalo. Ajá. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué es lo que tú entiendes por eso? Cuando viene algún niño y te dice, hay dos personas iguales besándose en la televisión, y entonces tú le dices, ¿qué crees tú que es eso? Tú primero lo escuchas, porque es extremadamente importante saber qué es lo que ellos piensan y cuáles son sus dudas para poder respondérselas. Porque tú a veces quieres como atropellar mucho e ir adelante para instalar tus ideas preconcebidas sin saber cuál es la inquietud que tiene el niño como tal. Y rescatando lo que ustedes decían, el hecho de hablar con claridad y no ponerle nombres. Fíjense, una anécdota que quiero compartir con ustedes. En una oportunidad mi hijo me dijo que cómo se formaban los bebés. Y yo empecé con el cuento de la abejita y la cigüeña, y cuando termino yo mi historia de Disney, mi hijo me dijo, no, porque es que yo vi en internet que entonces la fecundación del óvulo, y yo, bueno, hubiéramos empezado por ahí, pero por el no escuchar directamente el nivel de información que él manejaba. Y que no es necesario el inventar, por eso le digo, no es necesario el inventar. Todos caemos en eso. Todos caemos, pero tratemos de no. Y si no lo sabes, entonces sé sincero y decir, hija, hijo, en este momento no tengo esa información. Primero, perfecto lo que dijo Anaí, perfecto. ¿Por qué me estás preguntando esto? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer cuando llega un niño con un cuestionamiento sobre sexualidad. ¿Por qué preguntas eso? Después de eso, si tú tienes la respuesta sencilla para la edad, la das. Si no la tienes, honesta, genuina. Si no la tienes, entonces usted va a decir, déjame investigar más sobre el tema, y cuando yo tenga la información, juntos vamos a hablar de esto.
pero no empezar, es que, bueno, tú sabes que, porque tú pudiste haberte ido al otro lado con el tema de los niños, es que tú sabes que existe el fenotipo y entonces viene una mujer y el óvulo y se fecunda con el espermatozoide y pierde la cola. O sea, él no necesitaba yo todo un cuento eso, un poco más ¿sabes? rosa y él tenía un conocimiento un poco más científico profesional. al No, respecto. mira, y también creo que por lo que refiere la señora de la entrevista, ella dice que, o sea, es como que los están confundiendo. Estamos claros que a pesar de que haya un bombardeo de información, si nuestros hijos están protegidos con la información en casa, porque ojo, no hablamos con nuestros hijos sobre sexualidad, nosotros hablamos de toma de decisiones, de responsabilidades, de una serie de cosas, no es probable que tu hijo se vaya a confundir por una información u otra que vea. Que sí puede que se le abran las aristas en la información, bueno, no puedes encerrarlo en una burbuja, pero está de parte nuestra brindarle la información adecuada. Y hay algo que yo creo que es bien importante, más allá de lo que hablemos acerca de la parte anatómica y todo lo demás, casi siempre cuando le damos la información de sexualidad a nuestros hijos o a los jóvenes, adolescentes, es una información como de lo malo, de lo que te va a pasar, puedes salir embarazada, Sí, puedes enfermedades, no sé qué, y creo que hay que brindar información acerca del placer. Hay que brindarla. ¿A qué edad? Bueno, ellos te lo van a ir diciendo, pero ya después de los 12 años, una niña, un niño puede determinar el sentir placer. Por el placer, entonces nos vamos enseguida. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que vaya y tenga un encuentro sexual? No. La autoexploración, el autodescubrimiento, eso tenemos que darle la información. Bueno, y con esta información tan importante hacemos una nueva pausa y ya venimos con mucho más, hablando precisamente de este tema, cómo hablar de sexualidad a nuestros hijos adolescentes. Ya venimos con mucho más.